Ah, no la conozco. Está bien que no la conozco porque es malísima. Bien, ahí estamos. Voy a traer esto para acá. Clase número 20 de teoría, ¿sí? Vamos por, en la realidad vamos, no sé, por un número de clase 30 y pico creo que iremos. Así que vamos a esperar que se sume Clara. Clara, el fondo, ese fuego real, ¿es un GIF o animado? Muy bueno, Tufa es real. está muy bueno. Levanté y lo aprendí. Qué Wow, qué lindo, qué rico. lindo. Quiero una para Mañana, mí. mañana aparezco yo en un jacuzzi. Muy bien. Bueno, Quiero y necesito una chimenea así. sí, para invierno está Va. lindo. Bueno, empezamos con base de datos, ¿sí? Y la primera pregunta, ¿qué es una base de datos? ¿Quién me puede decir qué es una base de datos? ¿Quién sabe qué es una base de datos? ¿A qué le suena una base de datos? Un conjunto de datos relacionados entre sí. Bien, ¿para qué? ¿Para qué quiero tener un conjunto de datos Para relacionados entre sí? almacenar. Ok, perfecto, para almacenar. Y en general, para qué podemos usarlo? Para muchas cosas, ¿no? Podemos para, obviamente, para almacenar, guardar información, para sacar, para hacer toma de decisiones, ¿sí? Uno cuando tiene una base de datos, empezamos a tener un montón de info que puede ser útil para, no sé, para decir, bueno, este producto ya no tengo más stock, tengo que comprar, o esta cosa se está vendiendo mucho, me está yendo muy bien con este producto, ¿sí? O tengo todas las ventas y puedo sacar cuánto gané en cada mes, ¿sí? Y así un montón, o sea, un montón de cosas. Puedo tener una base de datos de clientes, ¿sí? Que hoy por hoy están muy, las empresas se matan por tener bases de datos de clientes. Hay gente que se dedica, para que sepan, se dedica a vender bases de datos, ¿sí? Con información de los clientes. Es un poco siniestro todo, pero así funciona la internet y sobre todo el marketing digital. Entonces, una base de datos, como bien dicen, es un conjunto de datos que pertenece a algún tipo de contexto en particular, ¿sí? Y obviamente se utiliza para un uso posterior, que muchos de los ejemplos son los que acabo de dar. ¿Ok? ¿Quién sabe, quién me puede decir cuál fue la primera base de datos creada en la historia casi que de la humanidad? ¿Qué se imaginan? Escucha los teclados. Primera base de datos de la humanidad. Bien. La primera base de datos, esto no está chequeado, aviso, esto no está chequeado, pero para mí la primera base de datos, para mí, pongan ahí by Pablo Bullior, fueron los famosos jeroglíficos, ¿no? Uno, o sea, cuando empezábamos a ver este tipo de cosas, ¿sí? Quizás acá ya empezaban a grabar en piedra el stock que tenían de, no sé, de manzanas en el campo, ¿sí? Vaya uno a saber qué dice acá, pero fue una manera seguramente, ¿sí? De empezar a guardar información. Esa información, como quien dice, quedaba grabada en piedra. Hoy en nuestras bases de datos no queda tan grabado en piedra porque si se rompe un servidor no queda nada grabado, ¿sí? Pero para que tengan una idea, una base de datos no necesariamente está relacionada, uno lo relaciona directamente con software, ¿sí? Con software o con aplicaciones o lo que sea, pero en realidad una base de datos podría ser, no, no necesariamente tiene que estar metida en un sistema, ¿sí? O en un hardware, ¿ok? Entonces, bueno, la definición un poco de la Wikipedia es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistémicamente para su posterior uso. Almacenado no dice dónde, ¿sí? En la definición de la wiki no dice dónde tiene que estar almacenado. Por lo cual, si está almacenado en una piedra, está almacenado. O sea, quedó ahí, en la piedra. ¿Está? Obviamente, después vino papel y lápiz.
cuando uno, yo siempre cuento la anécdota, mis suegros tenían un local hasta antes de la pandemia, fundió antes de la pandemia, y el día que yo conocí su local y estuve ahí recorriendo un poco y viendo las instalaciones, me encontré con que mis suegros grababan todo, tenían todo, las ventas, el stock, todo en hoja y papel. 2000, les estoy hablando 2016, 17, cosa que a mí me llamó la atención y dije, acá hay que informatizar, un poco tarde porque ya estaba fundido, pero me hubiese gustado poder informatizarle el sistema, porque obviamente lo que tiene la hoja de papel es que obviamente queda guardada la información, pero es difícil después manipular para poder, obviamente, tomar decisiones, saber bien si el stock está bien, saber si te está faltando algo, si tenés que buscar un proveedor, tenés que ir al cuaderno de proveedores, si tenés que, y era, la verdad que era bastante complejo la administración de toda esa información, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, si tienen algún conocido o conocida que todavía se maneje eh, con estas bases de datos. Cuando vean a Sí, alguien que... yo tengo un amigo Ahí va. que le cuesta el tema de sumar todos los stocks y todo. Bien, ahí les voy a dar una recomendación. Cuando ustedes vean algún amigo, familiar, conocido o amiga que se maneja su local o con un papel y lápiz, esa es una oportunidad de ustedes para poder vender un producto, ¿sí? Porque obviamente ustedes pueden brindarle la oportunidad de informatizar su stock o su sistema o lo que sea y que dejen de tener papeles ofreciéndole obviamente todo lo bueno que tiene informatizar algo, ¿sí? Que es tener rápido acceso a la información y poder tomar decisiones, ¿sí? Pero eso es gente que todavía sigue viviendo en el siglo XX. Exacto. Bueno, sí, en el siglo XX que no... Hay mucha gente que le tiene como medio rechazo, ¿sí? Al todo el tema de las computadoras y quizás piensan o sienten, con un poquito de razón, de que le pueden robar la información o lo que sea, ¿sí? Pero hay un momento en el cual uno tiene medio que relajar porque, nada, es como que cuando subíamos, no sé, Facebook, el que sube información a Facebook, fotos, eh, qué sé yo, antes existía la posibilidad de que esa información sea vista por gente o sea tomada por Facebook y sí, o sea, si estás ahí ya sabes de por sí de que probablemente esa información no, o sea, no solamente la van a ver tus amigos, sino que qué sé yo quién, ¿sí? Hay que ser cuidadoso, hay que tratar de cuando ustedes hagan sistemas el día de mañana de implementar temas de seguridad y brindar eso obviamente como la tranquilidad al cliente de que ustedes están haciendo las cosas bien, ¿ok? Bueno, el bloc de notas es otra base de datos, el Excel es otra base de datos. Después aparecieron otro tipo de bases de datos un poquito más complejas. ¿Quién sabe qué es ese iconito que acaba de aparecer? Ya, Microsoft algo hace, ¿no? Access, muy bien, Microsoft Access, ¿sí? Access. Esa es una base de datos que se utilizaba hace un tiempo atrás mucho, sobre todo cuando nació el mundo de Visual Basic 6, ¿sí? Visual Basic 6, estoy hablando hace 15 años atrás o más. En general, toda esa suite de Microsoft de desarrollo venía ya con Access y uno podía conectarse a esa base de datos. Y fue una de las primeras que incursionó con todo lo que tenía que ver obviamente con SQL y demás, ¿sí? Y fue como una reversión del Excel hecho, o sea, con una visual muy parecida al Excel, pero ya trabajando como un motor de base de datos, ¿sí? Que es algo distinto y que se diferencia de un Notepad común o un Excel común, ¿sí? Los motores de base de datos tienen un montón de cosas que son para trabajar mejor las bases de datos, obviamente. Temas de indexaciones y cosas que ya vamos a ir conociendo. Bueno, esta es la que vamos a trabajar nosotros, que es PostgreSQL. Está MongoDB y hay un montón, ¿no? Está MySQL, está Microsoft SQL, está Oracle, digo, hay un montón de bases de datos dando vuelta. Y como hay tantas bases de datos, el día de mañana ustedes cuando salgan obviamente a trabajar, si están más del lado del backend, les va a pasar de que probablemente ustedes ahora conocen Postgre, pero el día de mañana les hagan trabajar o tengan que trabajar con MongoDB o con MySQL y en general no hay muchas diferencias. Hay una diferencia medio sustancial entre MongoDB, que ahora vamos a ver por qué la diferencia de un PostgreSQL, de MySQL o de Access, ¿sí? Que son tipos de base de datos distintas, ¿sí?
Ambas sirven para guardar información, la forma en la cual está armada esa base de datos es distinta. Nosotros vemos PostgreSQL y en el mercado en general van a haber bases de datos que se llaman relacionales, ¿sí? En general, ahora están muy de moda también las no relacionales, que son los dos tipos de base de datos. Me adelanté un poco, ahora lo vamos a ver. Pero las bases relacionales es donde mayor se ve, o sea, a nivel laboral o a nivel empresarial se ve mucho el tema de las bases de datos relacionales, que son las más que tienen que ver con SQL, ¿sí? Ahora, les cuento una anécdota nada más. Yo venía hace 15 años programando, toda mi vida SQL. Hace unos 5 años atrás, en la empresa donde trabajaba, se implementaba un sistema nuevo, estábamos implementando ya el sistema, y cuando voy a instalar la base y demás, me dice, y me daba error, y ahí nos enteramos, ojo, a tener en cuenta siempre, que hay distintas bases de datos. Para mí siempre era SQL la base de datos. En el momento que estamos instalando y me daba error, me comunico con el proveedor del sistema y me dice, no, pero la base de datos no es SQL, es Oracle. Ok. Google, ¿cómo instalar base de datos Oracle? No sabía, o sea, no, hasta ese momento yo nunca había trabajado con Oracle y tuve que aprender Oracle. O sea, en ese momento tuve que aprender Oracle. Ahora, ¿qué diferencia hay entre SQL y Oracle? No hay muchas, pero habían, ¿sí? Al momento de la instalación, al momento de hacer una consulta, al momento de conectarse con la base de datos y demás. Lo cual, en ese momento yo tuve que aprender, ¿sí? Y esto es lo que siempre les decimos. Ustedes hoy están aprendiendo un poquito de todas las cosas, o bastante de todas las cosas, pero es esto de este mundo que tenemos, ¿sí? Y el día de mañana van a ir aprendiendo un montón de cosas extra. ¿Ok? Digo, a mí con 15 años en su momento, o 10 años de experiencia, me pasó también, y hoy me pasa, de que estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas todavía. ¿Está? Entonces, nosotros acá les vamos a presentar PostgreSQL, que es una base de datos, ¿ok? Y que trabaja con SQL. Oracle trabaja con algo que se llama PLSQL, así que es casi que lo mismo, pero similar. ¿Qué cambia en general entre un lenguaje y otro lenguaje? ¿Qué era lo que siempre yo les digo que cambia? En general. La sintaxis. La sintaxis, ¿sí? Lo que va a cambiar en general es la sintaxis o alguna cosita en particular. ¿Está? Así que si entran a un trabajo o quedan o se quieren postular, ustedes postúlense a todos los trabajos habidos por haber y de última, la última palabra siempre la tiene la empresa. O la empresa o la persona o que esté del otro lado. ¿Sí? Esa es mi recomendación. Bien. Vimos acá SQL, vemos acá SQL, entonces vamos a hablar. ¿Qué es SQL? ¿Qué significa primero SQL? Googleando SQL. La L, ¿de qué se imaginan? HTML tenía una L al final y era algo. SQL tiene una L al final. Language. Language, muy bien, lenguaje. ¿Sí? La Q, query. La Q creo que me acuerdo de que era de query, sí. Query, exactamente, ¿sí? O Pero la consulta. S ni idea. ¿Y la S? Structure. Elec. Ah, no dije nada. ¿Sí? Traducción de esto. Es Structured Query Language. ¿Sí? En un mejor inglés lo pueden decir mejor. Este es el inglés que les trae el teacher Pablo. Es lenguaje de consulta estructurado. Sería como la traducción al Spanish. ¿Sí? ¿Y por qué es un lenguaje de consulta estructurado? Porque obviamente ustedes van a armar consultas o cosas de una manera estructurada. ¿Sí? Bien. Un poquito esto no hace falta meternos, simplemente porque yo les hablé de qué son las bases relacionales y no relacionales. Cuando hablamos de bases relacionales hablamos de SQL en general y tipos de bases de datos no relacionales son las no SQL. Esta es la diferencia, obviamente, una es relacional, la otra es no relacional.
Esta de acá, la SQL es basada en tablas, la otra es basada en documentos. Mantienen una estructura definida previamente en el diseño, las de SQL. Esta puede ser dinámica. Las de SQL se diseñan para tener la menor redundancia de datos posibles, permite tener redundancia. Y bueno, son algunas diferencias que ustedes van a ir conociendo a medida que vayan avanzando. Yo en general trabajé toda mi vida con esta, ¿sí? De hecho, casi que no he trabajado con base de datos no SQL. Pero porque siempre me moví en un entorno empresarial y en general en los entornos empresariales las bases de datos son relacionales, ¿sí? Ahí se buscan relaciones entre las tablas. Y ahora vamos a ver lo que son las relaciones entre las tablas. Y dentro de los tipos de base de datos están los gestores, ¿sí? Que MySQL es un gestor, SQLite es otro, Postgre, SQL Server, Oracle, son justo las que yo fui nombrando. Y del lado de las no relacionales tenemos MongoDB, Redis, Azure, Cassandra, Dynamic y Couch, ¿sí? Las más conocidas de las no relacionadas sobre todo son las primeras tres, ¿sí? Son las que más quizás van a escuchar. Y de este lado, bueno, creo que casi todas son conocidas, quizás la de SQLite es la menos conocida, pero del resto, y Oracle, si no, nunca escucharon hablar, pero del resto de MySQL, Postgre alguna vez tienen que haber escuchado. Y si no, seguramente se los nombré yo. ¿Sí? Esto para que lo conozcan no hace falta, o sea, hoy ustedes no tienen que meterse a conocer todas las bases de datos ni nada por el estilo, o los gestores. Lo pongo acá y el día de mañana, si a ustedes les interesa, hay gente que se dedica a 100% a la gestión de la base de datos, que cómo se llama ese rol, para que sepan simplemente. ¿Alguien sabe decirme cómo se llama el rol de el que solamente se dedica a gestionar las bases de datos? El nombre es como una sigla que empieza con D. Yo para que sepan, porque en algún momento van a escuchar o lo van a ver en el mercado, bueno, lo digo, DBA, ¿sí? Cuando ustedes escuchen hablar o vean alguna búsqueda que dicen buscamos un DBA, ¿sí? Database es el DB, ¿sí? A de Administrator, ¿sí? Administrador de base de datos. Son personas que están encargadas, que se dedican a administrar las bases de datos. ¿Y qué es administrar? Obviamente es perseguir mejores prácticas, ver que las relaciones entre las tablas estén correctas, ver que trabaje de una manera adecuada la base de datos, se dedican a hacer mantenimiento de base de datos para que obviamente buscar que mejore la velocidad, agregar memoria, etcétera, etcétera. Recuerden que las bases de datos están del lado del backend, por ende, ¿dónde se encuentran instaladas las bases de datos? En el servidor. Exactamente, ¿sí? Las bases de datos las van a tener instaladas en general del lado del servidor. Bueno, en general no, van a estar en el servidor. El servidor puede ser un servidor físico, puede ser una computadora o puede ser the cloud, ¿sí? La nube. Voy a empezar a hablar un poquito en inglés, le voy a empezar a tirar palabras para que nos vayamos familiarizando. Y yo practico también. Bien, ¿estamos hasta acá con esto? Entonces tenemos por ahora tipos de base de datos relacionales, no relacionales, y nosotros nos vamos a enfocar en el curso en las que son las relacionales y particularmente en Postgre. Bien, dijimos que las bases relacionales, acá atrás, vamos a volver para atrás, está basada en tablas, ¿sí? Y si vemos la estructura, o en una imagen, una tabla, vamos a ver que la tabla está compuesta por distintas cosas, ¿sí? Tenemos registros, tenemos columnas y tenemos lo que se llaman primary keys, ¿sí? ¿Qué vendrían a ser los registros? ¿Quién se anima? Tiren fruta, no importa. Las Juéguensela. filas. Las filas, muy bien. ¿Y las filas Filas. qué va a contener cada fila? Lo que nosotros ingresamos. Datos. Datos, exactamente. Exactamente, ¿sí? Nuestras rows o filas, ¿sí? Lo que van a contener es información o datos, ¿sí? Las columnas, ¿qué vendrían a ser nuestras columnas en la base de datos?
Sería como campos. el tipo o nombre de dato que vas a guardar en esa columna. Exactamente, ¿sí? Que si lo pensamos un poco en lo que ya conocemos o lo que venimos trabajando, vamos a tratar de hacer una asociación para entenderlo. La columna sería como, si pensamos en un objeto, ¿cuál sería la columna? ¿Qué sería la columna para un objeto? Como lo trabajamos en JavaScript. La propiedad. La propiedad, exactamente, Natalia, muy bien. Entonces, la columna sería como la propiedad, ¿sí? Y el row sería el dato o el valor que asume o que va a tener esa propiedad, ¿sí? En algún punto. Lo que pasa es que acá lo vamos a ver, vamos a tener para una fila muchas columnas, es como si tuviésemos o tuviéramos muchas propiedades en ese objeto y un array, digamos, de información, ¿sí? Sería como una cosa así. ¿Y la primary key a qué le suena? La clave primaria. Todo que lo identifica. Exactamente, es un identificador único que identifica a cada uno de esos registros o de esos rows, ¿sí? Si pensamos un segundo, ¿no? ¿Cuál sería el identificador único que tenemos todas las personas, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? ¿Cuál es el identificador único que tienen todos los gurises y las gurisas? Cédula. La cédula, ¿sí? La Cédula. cédula sería como una especie de, o sería en realidad un ID, ¿sí? Un ID o primary key que sería el identificador único que cada persona tiene, ¿tá? Nosotros cuando empezamos a crear bases de datos generamos en general claves primarias para poder identificar esos registros porque obviamente cuando queremos identificar algo es porque ¿qué queremos hacer con esa información? Seguramente. Y tiene que ver con esta palabra que aparece acá arriba. ¿Reutilizarla? Sí, reutilizarla, Relacionarlo. relacionarla, ¿sí? ¿Para qué existen las primary key? Obviamente para poder relacionar una tabla con otra tabla. Esa es la idea también, ¿sí? Más allá de identificar los registros, queremos identificarlos de una manera unívoca para poder relacionarlo con otras tablas, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, no pongo una primary key y digo, bueno, voy a poner solamente nombre y apellido, y quiero relacionar el registro de, no sé, de Pablo, bueno, Pablo Buller no creo que haya muchos en el mundo, pero no sé, Carlos Sánchez, ¿sí? Carlos Sánchez creo que es un apellido bastante común, sobre todo en España creo, y en México, y en todos lados de Latinoamérica, me parece el Sánchez es como muy conocido. Carlos Sánchez, van a ver Carlos Sánchez por todos lados. Si yo lo pongo eso como clave única, obviamente me va a generar algún tipo de conflicto porque Carlos Sánchez van a ver un montón. Entonces yo tengo que buscar alguna manera de saber que ese Carlos Sánchez es ese Carlos Sánchez que está viviendo en la casa tal en tal país, ¿sí? Eso puede ser o por un número de documento o cédula o por un ID, ¿ok? Y después yo puedo obviamente asociar a Carlos Sánchez con, no sé, con las compras de Carlos Sánchez. Y esa es la relación que yo voy a querer. Yo voy a querer tener que Carlos Sánchez compró tal cosa en mi sistema. Bien. ¿A qué se parece esto que estoy mostrando acá? ¿A qué le suena? Porque le suena esto, ¿no? ¿A qué se asemeja? La grilla. Bien, y cuando hablamos de grilla, hablamos de... ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de grillas? Casi que viene Excel. instalado en la compu, siempre. Excel. Excel, exacto. ¿Sí? Excel. Entonces, lo que yo quiero que hagamos, en principio, es pensar en un Excel, que es lo que todos conocemos, y ver cómo sería el armado de una tabla de una base de datos, ¿sí? Entonces, nosotros en el Excel vamos a ubicar algunas cosas. Tenemos acá abajo que tenemos esto de acá. Tenemos hojas, tenemos columnas y tenemos filas, ¿sí? Si pensamos, y ahora empecemos a rompernos un poco el marote. Una hoja, ¿qué vendría a ser en lo que serían las bases de datos? ¿Qué podría ser representado por una hoja de Excel? ¿Una qué? Pensando en base de datos. Una base de datos. Tabla. Una tabla, Una ¿sí? tabla, una columna. Una tabla, muy bien. Una base de datos podría ser, por ejemplo, el Excel, ¿sí? Todo el Excel va a ser una base de datos. Podría ser tomado como una base de datos que tiene tantas hojas como tablas, podríamos comentar, ¿sí? Entonces, vamos a crear una tabla
y hago entre comillas porque en realidad estamos trabajando en Excel, pero para que se entienda el concepto, una tabla de usuarios, ¿sí? Una tabla de usuarios. Y esta tabla de usuarios, ¿qué datos podría tener una tabla de usuarios? ¿Qué información podría guardar una tabla de usuarios? La ID, Bien. Pablo, ¿y lo que identifica de manera única que es el nombre de la tabla u otros datos? La clave, la primary key va a ser el dato que esté dentro de la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, ahí Natalia dijo ID. Este ID sería nuestra clave primaria, que identifica de manera unívoca a mi usuario. ¿Sí? bien. ¿Qué otro dato puede tener nuestra tabla de usuarios aparte de un ID? ¿Nombre? Nombre. ¿Dónde pondría, pensando en el Excel, dónde lo pongo nombre? Acá, Yo creo que iría en Confirmo el por una. B1. B1, muy bien, ¿sí? Complicado. Exactamente, nombre. Muy bien. ¿Qué más? Edad. Apellido. Edad, bueno, vamos a poner apellido. Edad, o podemos poner fecha de nacimiento. Bien. Bien. ¿Qué más? Dos datos más, importantes. Hay uno que es súper importante y todavía no me lo dijeron. Que para cualquier... Email. Ahí va. ¿Sí? Email. Signo. Signo. Mira. Bien. Perfecto. Entonces, imagínense que yo soy un usuario, entro a la aplicación y me quiero registrar. ¿Sí? Cuando yo me quiera registrar como usuario de esa aplicación, se supone que hay una base de datos que yo no veo, ¿sí? Esto está en el backend y lo programaron ustedes, pero en el backend hay una tabla de la base de datos que tiene usuarios, que en este momento no tiene ningún usuario porque es la aplicación que recién la acabo de subir para que entre cualquier persona del mundo. Y me registro. Entonces cargo mi nombre, cargo mi apellido, cargo mi fecha de nacimiento, mi mail y mi signo. Y le doy registrar. ¿Qué va a suceder del lado del backend? ¿Qué estaría pasando? Se va a generar un ID para el usuario que se va a guardar nombre, apellido, fecha de nacimiento, mail y signo, ¿no? Exactamente. Lo que va a pasar, o debería pasar, que ustedes lo van a hacer esto, ¿sí? No lo van a hacer en el Excel, lo van a hacer directamente en una base de datos. Lo que va a pasar es que se va a registrar un usuario, mi usuario, con mi fecha de nacimiento. No voy a poner el año para que no sepan qué edad tengo. Mi mail y mi signo. ¿Sí? Lo voy a poner, no importa. En el 85. Bien. Entonces, esto ya, ¿qué sería de mi base de datos? ¿Un qué? Registro. Un registro, ¿sí? Un row, una fila. Le pueden conocer de muchas formas, ¿sí? Un dato de mi base de datos, ¿sí? Bien. Viene Natalia y se quiere dar de alta. La aplicación empezó a correrse por Instagram y hay mucha gente queriendo meterse, ¿sí? En la aplicación. Viene Natalia y se quiere dar de alta. Entonces se genera el usuario 2. No me acuerdo el apellido, Natalia. Sacías. Sacias. SAC. Bueno, fecha de nacimiento, no sé si... ¿Cuál es la fecha de 14 de enero. 14 de enero del 87. 1987. Natalia@mail.com. Y signo Capricornio. Capricornio. Bien. El mejor, pero. Entonces, a medida que se vayan registrando los usuarios, se van a ir generando registros en mi base de datos, ¿sí? Esta base de datos va a tener un montón de registros. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, tenemos mi base de datos con mi tabla de usuarios, la cual tiene estas columnas, esta información, que va a tener el ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, email y signo. Y aparte de tener estas columnas, va a tener estos registros o estos rows, ¿sí? Estos rows, y acá tiene, y lo voy a poner en amarillito o naranja, esta sería mi primary key, ¿sí? Acá voy a poner en naranja, primary key, ¿sí? Que es el identificador único de mi usuario.
yo sé que Pablo sí o sí es este usuario, ¿sí? Natalia sí o sí es este usuario. Si hay otro Pablo en el mundo, otro Pablo Bullior, ¿sí? Y se registra desde Katmandú, ¿sí? Le va a crear el ID 3. Entonces, ¿este Pablo Bullior va a ser igual a este Pablo Bullior? No. ¿Por qué? Porque yo obviamente tengo esta forma de identificar a este que está en Katmandú y este que está en Argentina. Bien. ¿Dudas hasta acá? Excelente. Bueno, vamos a ir un poquitito más. Supónganse que la aplicación que ustedes hicieron es de algo que se llama, no sé si ustedes conocen o escucharon hablar alguna vez de To-Do List. ¿Escucharon hablar alguna vez? ¿No? Bueno. El To-Do List es como una lista de tareas que tiene como información de las tareas que uno tendría que hacer. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes quieren crear el modelo para poder que Pablo tenga su lista de tareas, o que Natalia tenga su lista de tareas, o que el usuario que venga pueda armar su lista de tareas. ¿Sí? Por ahora tengo mi tabla de usuarios. ¿Qué tabla me estaría faltando? Tareas. Bien. Vamos a crear una nueva tabla en nuestra base de datos que va a ser tareas. ¿Qué va a tener? ¿Qué campos o qué columnas se imaginan que podría tener mi tabla de tareas? ID. Bien. En general casi todas las tablas van a tener un ID, ¿sí? Eso sépanlo. La gran mayoría de tablas tienen un ID, una forma de identificar, porque nunca se sabe cómo puede escalar la aplicación de ustedes y está bueno que tengan una manera de identificar los registros, ¿sí? ¿Qué más? Aparte del ID. Nombre. El nombre de la tarea, ¿sí? O descripción le ponemos para que... Descripción de la tarea. Bien. ¿Qué más? Estado. ¿Cuál? Estado. Estado, sí, terminada o en progreso o sin finalizar, En proceso. o en proceso, lo que sea. ¿Y qué más? Para relacionarla con la otra tabla, ¿necesitas algo o con el ID es suficiente? No. Se necesita algo. No sé. Muy bien. Porque si cada Nombre del usuario... usuario. Bien. ¿El nombre del usuario? No, Vamos a el probar. ID. Vamos a probar. Nombre de usuario. ¿Sí? Y vamos a agregar... Vamos a poner acá país. Le voy a agregar país a nuestra tabla de usuarios, ¿sí? Argentina, Uruguay. Y voy a agregar mi usuario 3, que hay otro impostor que se quiere hacer pasar por mí, en Katmandú. No sé por qué se me vino Katmandú, pero no importa. Bien. Entonces, si yo lo trabajo con el nombre del usuario, ¿sí? Imagínense que yo tengo un ID, no sé, mi ID 1, voy a crear acá varios ID, vamos a hacer 6 tareas. Hacer la cama, preparar el almuerzo, lavar los platos, tocar guitarra, vamos a hacer cosas lindas también, pasear al rope y practicar codes. Bien, estado, no sé, a la espera. Le ponemos a la espera. O no iniciado, le vamos a poner para que se entienda mejor. No iniciado. O pendiente, pendiente. Vamos a poner pendiente. Pendiente, finalizado. Pendiente, pendiente, pendiente. Bien. Acá tengo una lista de tareas y si yo a esto lo trabajo con nombre de usuario, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me estaría pasando? Cuando quiero ver las tareas de... No sabes cuál de los dos Pablos es. Exactamente, ¿sí? Una base de datos muy grande. Si yo tengo... Imagínense que esto ya... Acá ya tenemos un conflicto, ¿sí? Si yo lo trabajo con el nombre del usuario, yo tengo dos Pablos. Entonces yo, si quiero ver las tareas de Pablo Bullior, el de Argentina, ¿cómo hago para saber, o sea, si acá mi asociación o mi relación está hecha
por el nombre del usuario, ¿cómo hago para saber a qué Pablo pertenece cada tarea? No tengo forma. Con el ID de usuario. Por el ID. Ahí va. Entonces, no va a ser por el nombre de la relación, ¿sí? Obviamente, ya lo estamos viendo. Va a ser por el ID del usuario, ¿sí? O le podemos poner user ID, ¿sí? Y acá va a ser 1, 1, podemos ponerle 3, 2, 1, 3. ¿Sí? Entonces, al No yo... le tenés que decir en qué... ¿Cómo? ¿Tenés más de una tabla? ¿No le tenés que decir en qué tabla tiene que ir a buscar? Ahí vamos a ver cómo se hace eso, ¿sí? De alguna manera, mi base de datos o mi sistema va a saber que este user ID está relacionado con la tabla de usuarios, ¿sí? Con este ID. Para eso, cuando yo cree esta tabla de tareas, va a haber una relación entre, obviamente, mi tabla de tareas con la tabla de usuarios, ¿sí? Este ID, user ID, ¿como qué se lo conoce? Tiene un nombre. Así como está la primary key, hay otra que es también conocida. Hay dos, o sea, hay varias. La foreign key. Foreign key, ¿sí? La foreign key. Clave foránea, exactamente. ¿Sí? Este lo voy a poner en este azulcito. Y acá vamos a ponerle que el azulcito este es clave foránea. O en inglés, foreign key. ¿Sí? Entonces, mediante esta clave, ustedes lo que van a saber es que obviamente las tareas tienen una relación directa, ¿sí? Con la tabla de usuarios, ¿sí? Entonces, yo acá no necesito saber cuál es el nombre del usuario. ¿Por qué? Porque si yo quiero mostrar la información, si yo quiero ir a buscar todas las tareas relacionadas o el to-do list de Pablo Bullior, de Argentina, ¿qué tendría que hacer? Ir a qué tabla, a la tabla de tareas y traerme todas las tareas que tengan qué cosa. User ID de Pablo. ¿Cuál es el user ID de Pablo de Argentina? Creo que uno. 1, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer algo así. Crear filtro. Y filtramos solamente. ¿Qué pasó? Pero no me está dejando filtrar esto. Ahí va. ¿Sí? Me trae las 3. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué es esto que acabo de hacer? Filtro. Bien. Y cuando uno filtra en una base de datos, ¿cómo qué se lo conoce cuando uno está filtrando información o trayéndose información en base a algo, a un campo en particular? Estoy haciendo un qué. Igual ahora lo vamos a ver. Select. Un select, ¿sí? Estoy seleccionando información. ¿Ok? Estoy haciendo un select o una selección de la información de mi tabla de tareas. Sería en este caso, ¿sí? Mi tabla de tareas y le estoy diciendo, tráeme todas las tareas donde, acuérdense de esa palabra, donde. ¿Cuál es la traducción de donde al inglés? From. Sí, en realidad no. Where, ¿sí? Where, ¿sí? Se escribe, where. Entonces, cuando ustedes hagan consultas y quieran traerse información de por ejemplo, en este caso yo me traigo solamente las del usuario que tiene el user ID 1, ¿sí? En este caso. Esto se conoce como hacer un where, ¿sí? Un where donde el user ID sea igual a 1, ¿sí? Entonces, si ustedes lo piensan escribir esto, ahora lo vamos a averiguar un poquitito, lo van a practicar hoy, igual a 1, ¿sí? Voy a hacer esto. Y ahora les digo qué significa todo esto. Bien, entonces, esto que yo estoy haciendo acá, si lo pensamos en SQL, en el lenguaje de programación de queries, ¿sí? Yo les dije que la Q de query es de consulta y la consulta tiene que ver con select, ¿sí? En principio. Entonces, ahí lo que yo estoy haciendo es seleccionar todo, el asterisco es todo,
desde, ¿sí? ¿Desde dónde? Lo voy a buscar en la tabla tareas, que es esta que tenemos acá, donde el usuario ID sea igual a 1. Esta sería la forma de escribir, digamos, la consulta a nivel de base de datos si yo tuviese una base de datos real con esta información. Igual no se preocupen, estoy dando un ejemplo, pero ya lo vamos a ver ahora más detallado. Bien, ¿se entiende entonces el tema de la user key? De la foreign key, perdón. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a volver un segundo. Ya volvemos al Excel, ¿eh? El Excel nos va a acompañar durante un tiempito más. Ya vimos lo que son los registros, columnas y primary key. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de relaciones. Recién vimos que había una relación entre usuarios y las tareas. Ahora vamos a ver qué tipo de relación es esa, pero sepamos que hay tres tipos de relaciones en principio. La primera, que vemos acá del lado izquierdo, ¿qué tipo de relación sería? ¿De cuánto a cuánto? 1 a 1. De 1 a 1, ¿sí? Es una relación que un cliente tiene un domicilio. En el caso de que solamente tengan un domicilio. Puede pasar de que un cliente tenga más de un domicilio, ¿sí? O, no sé, un cliente tiene un mail. También puede pasar de que un cliente tenga más de un mail, pero se entiende a dónde voy, ¿sí? Nosotros tenemos un tipo de relación que es de 1 a 1, ¿sí? Por ejemplo, hoy por hoy está todo tan hermoso porque me gusta que sucedan estas cosas. Un hijo podría tener dos padres, madres, o madres, padre o padre, un padre, madre, pero también podría tener tres. No sé si existe eso hoy por hoy en algún país del mundo, me imagino que puede llegar a existir. Entonces tampoco se puede terminar de armar eso, pero la relación de 1 a 1 es cuando sí o sí tenemos algo que está de un lado y algo que está del otro, ¿sí? Un auto tiene, no sé, un volante, ¿sí? Entonces es 1 a 1. No puede ser que un auto tenga dos volantes. A no ser que obviamente estemos hablando de otro tipo de autos. Pero en general un auto tiene un volante, ¿sí? Ahora, otro tipo de relación es esta que tenemos acá, que tenemos el cliente y órdenes, ¿sí? Órdenes de compra, por ejemplo. ¿Qué tipo de relación sería este? Uno 1 a N. varios. 1 a n, o 1 a varios, o 1 a muchos, ¿sí? Es lo mismo, nada más dicho de distintas formas, ¿sí? Se le dice a n, es conocido a n, cuando vean que el n es porque es cualquier número, ¿sí? Podría ser, o sea, n, ¿sí? Como muchos. Entonces, tenemos de 1 a n, o de 1 a muchos. Repasamos. Tipos de relaciones, 1 con 1, ¿sí? Entre las tablas, 1 a muchos, y esta última, esperen, hay algo más. Puede ser de 1 a muchos o de muchos a 1, ¿sí? Esto puede ir de un lado o para el otro. Y esta otra opción, que acá sí es de muchos a muchos, ¿sí? Cuando una orden puede tener muchos ítems y muchos ítems puede estar en más de una orden. Esa sería la relación. Entonces, dependiendo de las relaciones que tengamos o la que queramos hacer a la hora que estemos construyendo nuestra base de datos, va a ser la forma en la cual obviamente hagamos las tablas y las vayamos relacionando. Entonces, volviendo un poquitito ahora en base a esto, a nuestro Excel, ¿qué tipo de relación tiene nuestra tabla de usuarios con tareas? 1 a 1, 1 a muchos. Un usuario puede tener varias tareas. Exactamente, ¿sí? Es 1 a muchos la relación en este caso que nosotros estamos planteando, ¿sí? Porque un usuario va a tener muchas tareas. Pero esa misma tarea la puede tener más de un usuario. No. En este caso, como nosotros lo estamos haciendo, en este modelo no. ¿Por qué? Porque las tareas las vamos escribiendo a mano y esa tarea va a ser única, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos las tareas ya predefinidas, ¿sí? Podríamos crear una tabla de tareas predefinidas y ahí sí podríamos hacer una tabla intermedia de relación que me relacione la tarea predefinida con el usuario. Y ahí sí podría ser de 1 a muchos y muchos a 1. Pero en este caso, por como lo estamos planteando, sería
yo podría tener acá un hacer la cama, ¿sí? Que este va a tener un ID 7, que va a estar pendiente, y que este podría ser hacer la cama del 3, por ejemplo. Este hacer la cama es distinto a este hacer la cama, ¿sí? Porque de hecho tiene IDs distintos. ¿Ok? Entonces, mi relación entre usuarios y tareas va a ser de 1 a muchos, porque un usuario puede tener muchas tareas. ¿Se entiende el tema de las relaciones? Igual lo vamos a ir viendo y practicando, pero me interesa que más o menos se entienda el concepto. Supónganse, vamos a hacer así. Voy a crear una tabla que sea de datos particulares. ¿Sí? Estos datos particulares va a tener datos particulares. Imagínense que uno como usuario se registra y solamente te pide el mail y algunos datos chiquititos, ¿sí? Pero una vez que ya estás registrado te pide más información. Por ejemplo, no sé, los estudios o, no sé, la composición de tu familia o no sé, si estás con tal banco o lo que sea, ¿sí? Entonces yo puedo tener dentro de mi tabla de datos particulares, obviamente voy a tener mi ID, mi asociación con el usuario. Y vamos a agregar acá, no sé, dirección, provincia, lugar de nacimiento, cantidad de familiares, y creo que más o menos con esto estamos. Bien, entonces yo me registré, creé mi usuario, ¿sí? Y cuando adentro me dice, tenés que llenar los datos particulares para continuar en la aplicación. Digo, otra vez pidiéndome datos, que es lo que todos odiamos, ¿no? Como usuarios de las aplicaciones, que nos pidan más información. Creo mi información, pongo mi dirección, Fragata, provincia Buenos Aires, lugar de nacimiento Buenos Aires y cantidad de familiares, no sé, 10, familia numerosa. ¿Qué relación tiene mi tabla de datos particulares con mi tabla de usuarios? ¿De cuánto a cuánto? 1 a 1. Perdón, ¿eh? Sí, de 1 a 1. Perfecto. ¿Se entiende? Porque mis datos particulares como usuario va a ser obviamente para mí. Y estos datos en realidad, o sea, van a ser estos y es lo que me pide. Entonces mi relación entre esta tabla y la otra va a ser de 1 a 1. Yo no voy a tener muchos datos particulares, voy a tener mis datos particulares. ¿Sí? Ahora, para que sepan, en general, esta es una forma de hacer la aplicación, pero como siempre les decimos, no es la única, ¿sí? De hecho, yo recién, en base a la pregunta de Natalia, dije que puede haber otra forma de hacer esto. ¿Sí? Ustedes podrían poner una tabla intermedia que te una la tarea con el usuario y decir, bueno, tengo usuario ID, tarea ID, ¿sí? Y solamente esa tabla es de relación. Y las tareas las tengo ya predefinidas. Si quiero que no den de alta nuevas tareas, por ejemplo. ¿Ok? Va a depender mucho de lo que ustedes estén haciendo y programando y que tengan como idea, como objetivo, ¿sí? De la aplicación. Bien. ¿Estamos con temas relaciones? Perfecto. Y ya metiéndonos un poquitito con el adelanto que les di, vamos a hablar un poco de lo que es la sintaxis, ¿sí? Cuando hablamos de sintaxis, hay dos momentos importantes en la vida, que es un montón, en la vida de SQL, ¿sí? Tres, diría. La primera es cuando creamos nuestra base de datos. Una vez que creamos nuestra base de datos, que nosotros no lo vamos a hacer ahora, porque nos interesa más meternos de lleno en lo que es la programación, pero ustedes tendrían que crear una base de datos. Lo van a hacer más adelante, seguramente, cuando estén con el proyecto final. Una vez que crean la base de datos, tienen que crear las tablas, ¿sí? Y cuando hablamos de la manipulación de las tablas, ¿sí? Hay tres principales funciones o funcionalidades que van a utilizar, ¿sí? Al momento de manipular las tablas, ¿sí? La primera, ¿cuál va a ser? Por obvia, de manera casi que obvia. Estoy hablando de tablas, no de datos. Crear la tabla, ¿sí?
Para crear la tabla, nosotros vamos a utilizar lo que se llama create table, obviamente, es digamos, la forma de escribir para poder crear una tabla. ¿Sí? Después de crearla, ¿qué puedo hacer con la tabla también? Supónganse que se modificó el modelo. Bueno, ya dije la palabra que nabo. Bueno, modificar, ¿sí? Alter table, ¿sí? Lo que hacemos con un alter de una tabla es modificar la tabla. ¿Para qué? ¿Para qué podríamos querer modificar una tabla? Para agregar campos. Exactamente, exactamente, Rosario. Si queremos agregar campos, o agregar una foreign key nueva, o agregar lo que sea, o índices, el día de mañana es súper avanzado eso, pero el día de mañana pueden agregar índices para que la base de datos trabaje o la tabla trabaje más rápida. Es recomendable. Pueden agregarlo mediante el uso de alter, ¿sí? O para eliminar, ¿sí? Eliminar un campo que dicen, este campo lo metimos y al final no es necesario, lo queremos sacar. Bueno, con el alter table ustedes pueden hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Modificar la tabla, pero a nivel de la estructura de la tabla, ¿sí? No de los datos. Y obviamente, drop, ¿qué vendría a ser cuando hacemos un drop table? Eliminar. Eliminar la tabla, ¿sí? Entonces, create, alter y drop son la sintaxis o lo que ustedes van a escribir cuando quieran crear una tabla, modificarla o eliminarla. ¿Sí? Esos son los comandos a nivel de SQL. Bien. ¿Dudas con esto? Igual todo esto, si lo ven, está acá. Acá tienen create table, que es lo que yo les decía. El alter table. ¿Qué está haciendo este, por ejemplo? ¿Quién me dice qué está haciendo? Modificando la columna. Exactamente, está modificando una columna que se llama column name y le está diciendo que el tipo de datos que puede modificar hasta el tipo de datos, ¿sí? Que ustedes dijeron, bueno, no sé, teníamos una signo, lo teníamos de formato string y queremos ponerlo, no sé, en otro formato. Entonces pueden modificar el formato de esa tabla. Y acá tienen cómo eliminar una tabla, drop table y el nombre de la tabla directamente para eliminar esa tabla. ¿Sí? Esto que ven acá, por las dudas se los comento. El create table if not exist lo que hace es que si no existe, la crea. Es como un if, ustedes pueden meter if dentro de SQL. Y si no está, obviamente la crea. Y fíjense lo que le está poniendo acá. ¿Quién le está definiendo acá? Clave primaria. La clave primaria, ¿sí? La clave primaria obviamente va a ser chat group ID. Le pone el tipo, ¿sí? Va a ser un integer de 10, ¿sí? Y cuando ponen esto es que no admite nulos, ¿sí? Que sí o sí tienen que cargar información. Igual todo esto ustedes en principio lo van a ver ahora en la práctica, ¿sí? Bien. Pablo, Sí. en el caso de signo, por ejemplo, que es algo que ya está, o sea, que son 12 o que es un número, ¿te conviene hacer una tabla nueva y vincularla o Sí. dejarla? Ustedes podrían crear una tabla que sea signos, que tenga un ID y la descripción y hacer la foreign key directamente con la tabla de datos particulares asociado a ese signo. Sí, esa sería una buena práctica. Porque de hecho piénsenlo que ustedes cuando estén armando la aplicación y si supongan que quieren que carguen el signo, ¿sí? La idea es que ese combo o drop down que van a aparecer todos los signos debería ya venir precargado y eso se precarga obviamente si lo tienen en una base de datos mucho mejor para no estar hardcodeando el código. Sí, es una buena práctica esa, Natalia. Bien, entonces esto para manipular las tablas como tal, ¿sí? La estructura. Y cuando hablamos de manipular datos van a aparecer 4 cosas, ¿sí? ¿Cuál es la primera que ya les adelanté recién? Select. Excelente, ¿sí? Select sirve para
seleccionar, como el nombre lo dice, información, leer información de la base de datos. Ahora, vamos a ir a nuestro Excel fabuloso. Acá estamos. Yo les dije hace un ratito, cuando empezamos con nuestra tabla de usuarios, que me iba a registrar. ¿Sí? Me iba a registrar y me registré acá. Ese registro, ¿qué hizo en mi base de datos? ¿Qué sentencia ejecuté a nivel de SQL? Insert. Exactamente, ¿sí? Lo primero que va a suceder en general es que ustedes van a insertar información en esa base de datos, ¿sí? Obviamente después podría venir el select, que es para leer esa información que yo fui insertando, ¿sí? Si yo quiero leer toda la información de mi tabla de usuarios, hago un select de esa tabla. Ahora, si yo quiero modificar, por ejemplo, quiero decir, bueno, no sé, me confundí, no soy de Argentina, soy de Chile. ¿Sí? ¿Qué acabo de hacer? ¿Un qué? Update. Update, ¿sí? El update es para modificar mi base de datos. ¿Sí? Modificar algo, un registro de mi base de datos por medio del update. ¿Sí? Y si quiero eliminar al Pablo de Katmandú, ¿qué voy a tener que hacer? Delete. Bien. Delete. ¿Sí? Entonces, estas son todas las operaciones que yo en principio puedo hacer con mi base de datos para insertar un registro, seleccionar un registro, modificar un registro y eliminar un registro. ¿Sí? Todo esto siempre, como que se lo va a conocer cuando hacemos insert, delete, update y select. ABM. ABM. Como un CRUD. CRUD. ¿Sí? Son distintas formas de decir lo mismo. Cuando ustedes escuchen hablar de ABM o CRUD a nivel de base de datos, estamos hablando de estas funciones o de estas métodos, operaciones. ¿Sí? Siempre que hablemos de CRUD, en el ambiente que hablemos, porque de hecho ya en el front hablamos de CRUD o de ABM, ahora estamos hablando del lado del back, y lo vamos a hablar también cuando empecemos con todo el tema de las APIs. Hablamos algo cuando vimos Fetch. ¿Cuál es nuestro CRUD a nivel de las APIs, del Fetch? ¿Cuál era nuestro CRUD? ¿Cómo se llamaban? Get, post. ¿Sí? Ustedes cuando trabajaban con el Fetch, o cuando van a trabajar, o cuando vamos a hacer la API, cuando hablemos de Get, Post, Put y Delete, también vamos a estar hablando de ABM o CRUD. ¿Sí? Y ahí es donde se va a empezar a relacionar un poco todo. Voy a correr esto por acá. Y esto lo voy a cortar. Lo voy a pegar acá. ¿Qué piensa que va a pasar cuando hagamos un get a nivel de nuestra API? ¿Qué va a hacer contra nuestra base de datos? ¿Con qué operación lo relaciona el get? Exacto. ¿El post? Un insert. ¿El put? Está bien, un update y un delete, Entonces, para que vayamos un poco relacionando esto, cuando ustedes empiecen a hacer las APIs y tengan estos métodos, en general, cuando hablamos de un método get, como se está conectando con una base de datos, muy probablemente ese método get está haciendo un select o está yendo a buscar información a esa base de datos. El post está metiendo información, está haciendo un insert en la base de datos. El put está haciendo un update en la base de datos. Y el delete obviamente está haciendo un delete en la base de datos. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Va queriendo? Sí. Bien. Volvemos para acá. Entonces, ya lo vimos, tenemos insert, update y delete. ¿Sí? Para poder manipular nuestra información en la base de datos. ¿Dudas hasta acá? Entonces, voy a hacer un breve repaso general.
tenemos SQL, que es nuestro lenguaje con el cual vamos a estar programando. Igual, por las dudas, si se los dije el otro día, nosotros hoy vamos a practicar SQL, pero a partir de la tarde o ya de a partir de mañana no vamos a comunicarnos nosotros con la base de datos mediante SQL. ¿Sí? Vamos a utilizar lo que se llama un ORM, que lo va a explicar en la tarde Diego. ¿Sí? Por lo cual, más allá de que practiquemos, está bueno practicar un poco esto, pero para el proyecto final no va a ser necesario que ustedes hagan esto. ¿Sí? Se van a poder comunicar, les voy a mostrar después cómo comunicarse cuando tengamos el boilerplate, se los voy a mostrar y les voy a mostrar que ustedes se pueden comunicar con la base de datos y pueden hacer cosas, pero no va a ser el foco en lo que queda, digamos, de la academia, del bootcamp, no va a ser el foco que nosotros nos volvamos expertos en SQL, ¿sí? Sí va a ser importante que ustedes sepan que existe todo esto que acabamos de ver, que existe en nuestra base de datos la posibilidad de hacer select, insert, update y deletes. Van a practicar ahora un ratito con eso, durante por lo menos lo que queda hoy de la mañana. Y más allá de eso, después, nada, es todo un mundo. Hay un montón de formas de escribir, un montón no, pero hay distintas formas de ustedes traerse la información a nivel de base de datos y de hacer insert y demás, ¿sí? Están lo que se llaman los join, van a ver lo que es los join ahora en un ratito cuando estén practicando. Join básicamente tiene que ver con hacer consultas que me mezcle, ¿sí? Información de una tabla con la otra. Si yo quiero traerme todas las tareas, imagínense que me quiero traer todas las tareas y quiero traerme el nombre del usuario asociado. No quiero verlo por el user ID, quiero ver el nombre del usuario. ¿Sí? Ahí yo tengo que hacer un join, tengo que hacer una unión, una consulta que me traiga información de dos tablas que están unidas de alguna manera por medio de mi user ID, ¿sí? Para traerme la descripción o el nombre de mi usuario, por ejemplo, mi nombre y el apellido. ¿Para qué? Para obviamente después mostrarlo en algún lugar, en el front. Esa sería un poco la idea. Pero no os preocupéis, ahora lo van a hacer. ¿Está? Pero hay un montón de conceptos que se van a ir sumando a medida que van practicando, y no es la idea que ustedes salgan, digamos, full con base de datos SQL o programando en SQL, sí con conocimiento, sí sabiendo cómo se comporta una base de datos, qué es lo que se puede hacer, cuáles son las operaciones que se hacen en una base de datos. Y después obviamente va a depender de donde estén trabajando, si tienen un ORM, si trabajan con Type ORM, o trabajan, no sé, si trabajan con Python pueden trabajar con Flask, o directamente se conectan con la base de datos y hacen la consulta a la base de datos mediante SQL puro y derecho. ¿Sí? De hecho, sin marear, ustedes muchas veces pueden hacer consultas directo contra una base de datos, o pueden tener vistas, o pueden tener store procedures, o un montón de cosas que aparte tienen las bases de datos, que es lo que nos da la posibilidad de hacer más cosas. Un store procedure, para que sepan, es una función, así como ustedes hacen funciones en JavaScript, los motores de base de datos también tienen la posibilidad de hacer funciones, a los cuales pueden recibir parámetros y pueden hacer cosas, ¿sí? Pero eso ya es muchísimo más avanzado. Bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que es SQL? O, no sé, las tablas o foreign key o tema de relaciones entre tablas. ¿Se entendió todo? Tengo una pregunta. Dale, Martín. Pensando a grandes rasgos, a futuro, Sí. No sé si te puedo hacer la pregunta ahora porque estás grabando, para el proyecto. Sí. Sobre el tema de... Viste que nos mostraste una parte donde crear las tablas. No sé si vamos a tener más o menos que acordarnos o más o menos podemos hacer la base de datos hardcore. Bueno, eso lo van a ver en la tarde, cuando estén con Type ORM. Ustedes van a trabajar todo con código en medio de JavaScript, en realidad no de JavaScript, sino de TypeScript. ¿Sí? Ustedes van a tener un archivo en el cual van a ver entidades, que las entidades para ustedes van a ser las tablas, ¿sí? Donde van a ir definiendo cuáles son las tablas que quieren crear y los campos que va a tener y si tiene alguna relación con otras tablas. Pero lo van a hacer a nivel de código, no a nivel de SQL. Y eso, cuando ustedes ejecuten la aplicación, automáticamente se va a generar o se va a refrescar esa tabla o la base de datos.
Con lo cual ustedes no van a tener que preocuparse por la creación de esas tablas, sino que lo va a hacer solamente, lo va a hacer automáticamente el ORM. ¿Sí? Bien, gracias. Y se va a refrescar solo eso. De nada. Bueno, voy a cortar esto.